¿La vida te golpea? Perfecto. Ahí es donde decides si te quedas en el suelo o te levantas más fuerte. El caos siempre va a existir. Lo que cambia es cómo lo enfrentas. La serenidad no es ignorar los problemas, sino encararlos de frente, sin perder la cabeza. Es entender que mientras el mundo se desmorona a tu alrededor, tú sigues teniendo el control de tu mente, tus decisiones y tus acciones. Y eso es lo que separa a los que sobreviven de los que triunfan. Cuando dejas de reaccionar por impulso y empiezas a actuar con claridad, todo cambia. El éxito no es para quienes esperan a que pase la tormenta, sino para quienes aprenden a bailar bajo la lluvia. ¿Y tú? ¿Ya decidiste de qué lado quieres estar? Déjame contarte una historia. Había una vez un hombre llamado Daniel que trabajaba en una empresa en crisis. Cada día era una batalla, despidos, plazos imposibles, jefes gritando. Todos a su alrededor entraban en pánico, pero Daniel parecía imperturbable. No era que no le importara, al contrario, sentía la presión como cualquiera. Pero había aprendido una lección años atrás, cuando perdió a su padre en un accidente. En ese momento, el mundo se le vino encima, y durante meses, Daniel se dejó llevar por el dolor y la rabia, hasta que un día, mirándose al espejo, se dio cuenta de que no podía cambiar lo que había pasado, pero sí cómo respondía a ello. A partir de ahí, decidió tomar el control de su mente. No fue fácil, pero con el tiempo aprendió a mantener la calma incluso en las peores tormentas. Ahora, en medio del caos laboral, Daniel no reaccionaba como los demás. Mientras sus compañeros se desesperaban, él respiraba hondo, analizaba la situación y actuaba con precisión. No evitaba los problemas, los enfrentaba. Y cuando la empresa finalmente se estabilizó, Daniel no solo conservó su empleo, sino que fue promovido, no porque fuera el más inteligente o el más experimentado, sino porque supo mantener la serenidad cuando todos perdieron la cabeza. Su historia es un recordatorio de que, en un mundo lleno de incertidumbre, el mayor poder que tienes es el control sobre ti mismo. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente. A partir de hoy, decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. ¿Qué es la serenidad y por qué importa? La serenidad es mantener la calma incluso cuando todo parece ir mal. Es como ser una roca en medio de una tormenta. No dejas que el viento te derribe. La serenidad no es simplemente estar tranquilo. Es una fortaleza interior que te permite mantener el equilibrio, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse. Para los estoicos, como Epicteto, la serenidad es el resultado de entender que no controlamos lo que sucede en el exterior, pero sí cómo respondemos a ello. Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a navegar. La serenidad es esa habilidad de mantener el timón firme sin dejar que el miedo o la ansiedad te dominen. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta idea es fundamental. La serenidad no es ignorar los problemas, sino enfrentarlos con claridad y propósito. Por ejemplo, piensa en alguien que pierde su trabajo. En lugar de caer en el pánico, una persona serena analiza la situación, identifica oportunidades y actúa con determinación. La serenidad en este caso no es pasividad, sino una forma de poder interior que te permite transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento. La serenidad importa porque es la base para tomar decisiones inteligentes y vivir una vida plena. Sin ella, somos como hojas arrastradas por el viento, reaccionando a cada golpe de la vida sin rumbo ni control. Con serenidad, en cambio,
Somos como árboles bien arraigados. Las tormentas pueden sacudirnos, pero no nos derriban. Séneca, otro gran estoico, lo resumía así: la vida es como una obra de teatro, no importa cuánto dure, sino lo bien que se represente. La serenidad es lo que te permite actuar bien, incluso cuando el guión de la vida parece escrito para el caos. En un mundo lleno de incertidumbre, la serenidad es tu ancla. No es algo que se consigue de la noche a la mañana, sino que se cultiva con práctica y reflexión. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de reaccionar con desesperación, estás fortaleciendo esa habilidad. Y, al hacerlo, no solo te proteges a ti mismo, sino que también inspiras a quienes te rodean. La serenidad, al fin y al cabo, no es solo un regalo para ti, sino un legado para el mundo. 2. Respira hondo antes de actuar. Cuando sientas enojo o miedo, detente y respira. Esto te ayuda a pensar mejor y a no hacer cosas de las que puedas arrepentirte después. El enojo y el miedo son emociones poderosas que, si no se controlan, pueden nublar tu juicio y llevarte a tomar decisiones impulsivas de las que luego te arrepentirás. Los estoicos entendían esto muy bien. Epicteto, por ejemplo, enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Es decir, no es el evento en sí lo que te afecta, sino cómo decides reaccionar ante él. Y la clave para tomar el control de esa reacción está en algo tan simple como respirar. Respirar profundamente no es solo un acto físico, es una pausa mental. Cuando sientes que el enojo o el miedo comienzan a apoderarse de ti, esa respiración profunda actúa como un interruptor que te permite ganar tiempo para pensar. Imagina que estás en una discusión acalorada. En lugar de responder de inmediato con palabras que podrían empeorar la situación, respiras hondo. Esos segundos adicionales te permiten evaluar la situación con claridad y elegir una respuesta más sabia. Como decía Séneca, el mayor remedio para el enojo es la demora. Esa demora no es debilidad, sino fuerza. La respiración también tiene un efecto fisiológico. Cuando respiras profundamente, activas el sistema nervioso parasimpático que reduce el estrés y te ayuda a recuperar la calma. Esto no es solo filosofía, es ciencia. Los estoicos, aunque no conocían los detalles científicos, intuían la importancia de este proceso. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si permites que el enojo o el miedo dominen tu mente, tu alma se oscurece. Pero si respiras y recuperas el control, tu mente se aclara y puedes ver las cosas con mayor perspectiva. Un ejemplo práctico de esto podría ser una situación laboral. Imagina que recibes un correo electrónico crítico de tu jefe. Tu primera reacción podría ser responder de inmediato, defendiéndote o incluso atacando. Pero si respiras hondo, te das cuenta de que esa crítica podría ser una oportunidad para mejorar, o tal vez solo un malentendido que se puede aclarar con calma. La respiración te da el espacio necesario para elegir la mejor respuesta, no la más impulsiva. En última instancia, respirar antes de actuar es un acto de autocontrol y autodominio, dos pilares fundamentales de la filosofía estoica. No se trata de reprimir tus emociones, sino de gestionarlas de manera inteligente. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa libertad comienza con algo tan simple como una respiración profunda. Cada vez que respiras antes de actuar, estás ejerciendo tu poder interior y demostrando que eres dueño de tus decisiones, no esclavo de tus emociones. 3. No controlas todo, y está bien. No todo en la vida depende de ti.
Aprender a aceptar lo que no puedes cambiar es un gran paso para ser más tranquilo y feliz. Mira, amigo, la vida tiene una manera de recordarnos que no somos los dueños del universo. Por más que lo intentes, no puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Y sabes qué? Eso está bien. Los estoicos lo tenían claro. Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Epicteto lo decía sin rodeos. Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. Tu trabajo no es luchar contra lo que no puedes cambiar, sino aprender a vivir con ello sin que te quite la paz. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has estresado porque llovió el día que tenías planes al aire libre? ¿O porque alguien te dijo algo que no querías escuchar? Gastar energía en eso es como intentar detener el viento con las manos. No funciona. En cambio, si aceptas que no controlas el clima ni las palabras de los demás, te liberas de una carga enorme. Como decía Marco Aurelio, acepta lo que está fuera de tu control, pero no renuncies a tu poder de elegir cómo responder. Esa es la clave. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que estás en el trabajo y tu jefe te critica frente a todo el equipo. Puedes enojarte, sentirte humillado y pasar el resto del día rumiando ese momento. O puedes respirar, aceptar que no controlas lo que tu jefe dice y enfocarte en cómo manejas la situación. Tal vez esa crítica tiene algo útil que puedes usar para mejorar, o tal vez solo es un reflejo de su propio estrés. Lo importante es que tú decides cómo te afecta. Aceptar que no controlas todo no significa que te rindas o que dejes de luchar por lo que quieres. Al contrario, es una forma de ser más inteligente con tu energía. Séneca lo resumía así: la vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, sino lo bien que se represente. No puedes controlar el guión, pero sí cómo actúas en cada escena. Y cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes cambiar, te das cuenta de que tienes más fuerza para enfocarte en lo que sí está en tus manos. Así que, amigo, la próxima vez que te sientas abrumado porque las cosas no salen como esperabas, recuerda esto: no controlas todo y está bien. Lo que sí controlas es tu actitud, tus decisiones y cómo eliges responder a lo que la vida te lanza. Como decía Epicteto, no busques que los eventos sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Suena simple, pero es una de las lecciones más poderosas que puedes aprender. El mundo necesita más personas con mentalidad fuerte. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? Escribe en los comentarios qué idea aplicarás en tu vida y hagamos crecer esta comunidad. 4. Enfócate en lo que sí puedes hacer. En lugar de preocuparte por lo que está fuera de tu control, piensa en lo que sí puedes hacer para mejorar la situación. La acción siempre es mejor que la preocupación. El estoicismo nos enseña que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, lo expresó con claridad: algunas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Esta idea es fundamental para entender cómo podemos vivir una vida más plena y menos angustiosa. En lugar de gastar energía en preocuparnos por eventos externos, como el clima, las opiniones de los demás o los resultados de situaciones que no podemos cambiar, el estoicismo nos invita a concentrarnos en aquello que sí está bajo nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento de tráfico. No puedes controlar el tráfico ni la hora en que llegas a tu destino, pero sí puedes decidir cómo reaccionar ante esta situación. Puedes elegir frustrarte y malgastar tu energía en ira, o puedes usar ese tiempo para escuchar un podcast, reflexionar sobre tu día o simplemente practicar la paciencia.
Esta elección, aunque pequeña, tiene un impacto significativo en tu bienestar emocional. Como decía Séneca, el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. Al enfocarnos en lo que sí podemos hacer, reducimos el espacio mental que dedicamos a la ansiedad y el miedo. Un ejemplo práctico de este principio se encuentra en la forma en que los estoicos enfrentaban la adversidad. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió en sus Meditaciones: no te perturbes por las dificultades. Más bien, actúa como si fueran oportunidades para demostrar tu virtud. En lugar de lamentarse por los obstáculos, los estoicos los veían como una oportunidad para ejercitar la resiliencia, la paciencia y la creatividad. Si te enfrentas a un problema en el trabajo, por ejemplo, en lugar de preocuparte por lo que podrían pensar tus colegas o por el posible fracaso, concéntrate en las acciones concretas que puedes tomar para resolverlo. Puedes buscar información adicional, puedes pedir ayuda, puedes aprender algo nuevo que te permita superar el desafío. Este enfoque no solo es práctico, sino también liberador. Al aceptar que no podemos controlar todo, nos liberamos de una carga innecesaria y nos empoderamos para actuar en lo que sí está en nuestras manos. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Esta frase resume la esencia del estoicismo. No podemos elegir las circunstancias, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. En la vida cotidiana, este principio se puede aplicar de muchas maneras. Si estás preocupado por el futuro, en lugar de quedarte paralizado por la incertidumbre, enfócate en las pequeñas acciones que puedes tomar hoy para prepararte. Si estás insatisfecho con tu situación actual, en lugar de quejarte, identifica un paso concreto que puedas dar para mejorarla. La acción, por pequeña que sea, siempre es preferible a la inacción y la preocupación. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Al enfocarnos en lo que sí podemos hacer, aprovechamos mejor nuestro tiempo y energía y construimos una vida más significativa y alineada con nuestros valores. El estoicismo nos invita a dejar de lado lo que no podemos controlar y a concentrarnos en nuestras acciones y decisiones. Este enfoque no solo reduce la ansiedad, sino que también nos permite vivir con mayor propósito y serenidad. Como dijo Marco Aurelio, lo que nos hace felices no es lo que nos ocurre, sino cómo lo interpretamos. Al enfocarnos en lo que sí podemos hacer, tomamos las riendas de nuestra vida y encontramos paz en medio del caos. 5. Los problemas pequeños no merecen reacciones grandes. No todo es una catástrofe. Aprende a diferenciar lo que es realmente importante de lo que es solo una molestia pasajera. Amigo, ¿cuántas veces te has encontrado reaccionando como si el mundo se estuviera acabando por algo que en realidad no era tan grave? Todos lo hacemos. Pero aquí está la cuestión. No todo es una catástrofe. Los estoicos tenían una regla clara. No hagas una montaña de un grano de arena. Es decir, no dejes que las pequeñas molestias te roben la paz. Aprender a diferenciar lo que es realmente importante de lo que es solo una irritación pasajera es una habilidad que te ahorrará mucho estrés. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has enojado porque alguien te cortó el paso en el tráfico? O tal vez porque olvidaste algo en casa y tuviste que regresar. Son situaciones incómodas, sí, pero realmente merecen que pierdas la calma. Como decía Marco Aurelio, si te perturbas por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación de ella. En otras palabras, no es el problema lo que te afecta, sino cómo decides verlo. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que estás en el trabajo y un compañero hace un comentario que te molesta. Puedes reaccionar de inmediato, enojarte
y crear un conflicto, o puedes preguntarte, ¿realmente importa esto? ¿Vale la pena gastar mi energía en algo que en una semana ni recordaré? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Como enseñaba Séneca, el enojo es como caer en una piedra. Duele más a quien cae que a la piedra. Reaccionar de manera exagerada a problemas pequeños solo te hace daño a ti. La clave está en poner las cosas en perspectiva. Los estoicos usaban una técnica llamada la vista desde arriba, donde imaginaban sus problemas desde una perspectiva más amplia, como si estuvieran viendo la Tierra desde el espacio. Desde ahí, ¿cuánto importa realmente ese correo grosero o ese atasco en el tráfico? Prácticamente nada. Epicteto lo resumía así: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cuando aprendes a verlos en problemas pequeños como lo que son, molestias temporales, dejas de darles un poder que no merecen. Así que, amigo, la próxima vez que algo te moleste, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Vale la pena mi reacción? La mayoría de las veces te darás cuenta de que no. Como decía Marco Aurelio, casi nada material es necesario para una vida feliz. Solo un juicio claro, una actitud honesta y acciones nobles. No dejes que los problemas pequeños te distraigan de lo que realmente importa. 6. Aprende de los errores. Equivocarse es parte de la vida. En lugar de enojarte contigo mismo, usa los errores como lecciones para crecer y mejorar. En el reino animal, los errores no son percibidos como fracasos, sino como oportunidades para aprender y adaptarse. Un ejemplo claro de esto se observa en los lobos, especialmente durante las cacerías. Cuando una manada de lobos intenta capturar una presa, no siempre tienen éxito en el primer intento. De hecho, es común que fallen varias veces antes de lograr su objetivo. Sin embargo, en lugar de rendirse o frustrarse, los lobos analizan lo que salió mal y ajustan su estrategia para la próxima vez. Este comportamiento refleja una lección fundamental del estoicismo. Los errores no son el fin del camino, sino herramientas para el crecimiento. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Los lobos no se detienen a lamentarse por el fracaso. En cambio, aprenden de él y siguen adelante. Otro ejemplo fascinante se encuentra en los chimpancés, conocidos por su capacidad para usar herramientas. Cuando un chimpancé intenta romper una nuez con una piedra, es posible que no lo logre en el primer intento. Quizás la piedra no sea la adecuada, o tal vez el ángulo de golpe no sea el correcto. Sin embargo, en lugar de abandonar la tarea, el chimpancé experimenta con diferentes piedras y técnicas hasta que finalmente tiene éxito. Este proceso de prueba y error es esencial para su supervivencia y desarrollo. De manera similar, el estoicismo nos enseña que equivocarnos es parte natural del aprendizaje. Como dijo Séneca, los errores son el camino hacia la sabiduría. Cada error nos brinda información valiosa que podemos usar para mejorar. En el mundo de las aves, los errores también juegan un papel crucial. Los polluelos, por ejemplo, no nacen sabiendo volar. Sus primeros intentos suelen ser torpes y, en muchos casos, terminan en caídas. Sin embargo, estas caídas son necesarias para que desarrollen la fuerza y la coordinación necesarias para volar con éxito. Si un polluelo se rindiera después del primer fracaso, nunca alcanzaría la libertad del vuelo. Este proceso refleja una idea central del estoicismo. El crecimiento requiere esfuerzo y perseverancia. Como escribió Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. Cada error, cada caída, es un paso más hacia el dominio de una habilidad. Incluso en el océano,
Los delfines nos ofrecen una lección similar. Estos animales son conocidos por su inteligencia y su capacidad para resolver problemas. Cuando un delfín intenta atrapar un pez rápido y ágil, es posible que falle varias veces antes de tener éxito. Sin embargo, en lugar de desanimarse, el delfín ajusta su técnica, aprendiendo de cada intento fallido. Este enfoque resiliente y adaptable es un recordatorio de que los errores no son algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar como parte del proceso de aprendizaje. Como decía Epicteto, no temas a los fracasos, teme no intentarlo. Cada error es una oportunidad para mejorar y acercarnos a nuestros objetivos. En la vida humana, este principio es igualmente aplicable. Imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento musical. Al principio, es probable que cometas muchos errores, notas desafinadas, ritmos incorrectos, acordes mal ejecutados. Sin embargo, cada error te enseña algo nuevo. Con el tiempo, esos errores se convierten en lecciones que te permiten tocar con mayor precisión y expresividad. Como dijo Séneca, la práctica persistente lleva a la perfección. Al aceptar los errores como parte del proceso, te liberas de la presión de ser perfecto desde el principio y te permites crecer a tu propio ritmo. El reino animal nos muestra que los errores no son algo que debamos evitar, sino algo que debemos aprovechar. Ya sea un lobo ajustando su estrategia de caza, un chimpancé perfeccionando su técnica con herramientas, un polluelo aprendiendo a volar o un delfín mejorando su habilidad para pescar, cada error es una oportunidad para aprender y crecer. El estoicismo nos invita a adoptar esta misma mentalidad. En lugar de enojarnos con nosotros mismos por nuestros errores, debemos usarlos como lecciones para mejorar. Como dijo Marco Aurelio, lo que nos hace fuertes no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos a ello. Al aprender de nuestros errores, nos convertimos en versiones más sabias y resilientes de nosotros mismos. 7. No tomes todo como algo personal. Amigo, ¿cuántas veces te has sentido herido o enojado porque alguien dijo o hizo algo que interpretaste como un ataque hacia ti? Es fácil caer en esa trampa, pero aquí está la verdad. No todo lo que la gente hace o dice es sobre ti. La mayoría de las veces, las acciones y palabras de los demás son un reflejo de sus propias luchas, inseguridades o malos días. Como decía Epicteto, recuerda que lo que te ofende no es la persona que te insulta o te agravia, sino tu juicio de que esas personas te están insultando. En otras palabras, el problema no está en lo que hacen, sino en cómo tú lo interpretas. Piensa en esto. ¿Alguna vez has tenido un mal día y sin querer fuiste grosero con alguien? No fue porque esa persona lo mereciera, sino porque estabas lidiando con tus propios problemas. Lo mismo aplica para los demás. Cuando alguien te trata mal, es probable que esté pasando por algo que nada tiene que ver contigo. Como enseñaba Marco Aurelio, cuando alguien te ofenda, piensa en qué tipo de persona es. Verás que sus acciones no son personales, sino el resultado de su propia naturaleza. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que estás en el trabajo y un compañero te responde de mala manera. En lugar de tomártelo personal y enojarte, puedes preguntarte, ¿qué podría estar pasando en su vida para que actúe así? Tal vez está estresado por un proyecto, tiene problemas en casa o simplemente no durmió bien. Cuando dejas de ver su comportamiento como un ataque hacia ti, te das cuenta de que no tiene nada que ver contigo. Como decía Séneca, la ira es un ácido que hace más daño al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa sobre la que se vierte. Tomar las cosas personalmente solo te hace daño a ti. La clave está en desarrollar una especie de escudo emocional.
No se trata de volverte insensible, sino de entender que las acciones de los demás rara vez son sobre ti. Los estoicos usaban una técnica llamada separación de juicios, donde distinguían entre lo que sucede y cómo lo interpretan. Por ejemplo, si alguien te critica, el hecho es que dijo algo, pero tu interpretación de que fue un ataque personal es algo que tú decides. Epicteto lo resumía así: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Así que, amigo, la próxima vez que alguien te trate mal o diga algo que te moleste, respira y recuerda, no es personal. Como decía Marco Aurelio, el mejor modo de vengarte de un enemigo es no pareciéndote a él. No dejes que las acciones de los demás te roben tu paz. Tú eres dueño de cómo reaccionas, y cuando dejas de tomar todo como algo personal, te liberas de una carga enorme. Cada palabra tiene el poder de sembrar una idea en otra mente. ¿Qué parte de este video te dejó pensando? Comenta tu reflexión y deja que otros se inspiren con ella. 8. Practica la gratitud. Pensar en las cosas buenas que tienes te ayuda a mantener la calma y a ver que no todo está perdido, incluso en los días difíciles. Amigo, ¿alguna vez te has detenido a pensar en todas las cosas buenas que tienes, incluso en medio de un mal día? A veces, cuando las cosas no salen como esperamos, es fácil enfocarnos en lo que falta o en lo que está mal. Pero aquí está el secreto. Practicar la gratitud puede cambiar por completo tu perspectiva. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esa simple reflexión puede transformar un día difícil en uno lleno de posibilidades. La gratitud no es solo un sentimiento, es una práctica. Se trata de entrenar tu mente para ver lo bueno, incluso en las pequeñas cosas. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? ¿Comida en la mesa? ¿Amigos o familia que te apoyan? Estas son cosas que muchas personas dan por sentado, pero que en realidad son grandes bendiciones. Como decía Epicteto, no es lo que tienes, sino cómo usas lo que tienes, lo que marca la diferencia. Cuando empiezas a agradecer por lo que tienes, te das cuenta de que no todo está perdido, incluso en los días más oscuros. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que estás pasando por un momento difícil en el trabajo. Tal vez no conseguiste el ascenso que esperabas o estás lidiando con un proyecto complicado. En lugar de enfocarte en la frustración, puedes hacer una lista mental de las cosas por las que estás agradecido. Tal vez tienes un empleo estable, colegas que te apoyan o habilidades que te permiten superar desafíos. Como enseñaba Séneca, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Cuando practicas la gratitud, te llenas de una energía positiva que te ayuda a seguir adelante. La gratitud también te ayuda a mantener la calma en situaciones estresantes. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, reduces la ansiedad y recuperas el control sobre tus emociones. Los estoicos creían que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y los pensamientos de gratitud son de los más poderosos que puedes tener. Así que, amigo, la próxima vez que sientas que el mundo se te viene encima, detente y piensa en 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo tan simple como un café caliente por la mañana, una llamada de un amigo o el hecho de tener salud. Como decía Epicteto, no pidas que las cosas sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. La gratitud es la llave que abre la puerta a esa felicidad. 9. Descansa la mente.
Al igual que el cuerpo, la mente también necesita descanso. Reserva un tiempo para relajarte y recargar energías. En el mundo animal, el descanso no es un lujo, sino una necesidad vital. Los leones, conocidos como los reyes de la sabana, pasan gran parte de su día descansando, a veces hasta 20 horas. Este tiempo de inactividad no es pereza, sino una estrategia esencial para conservar energía y estar preparados para los momentos cruciales, como la caza o la defensa de su territorio. De manera similar, el estoicismo nos enseña que el descanso mental no es un signo de debilidad, sino una práctica sabia y necesaria para mantener el equilibrio emocional y la claridad de pensamiento. Como decía Séneca, el descanso es tan necesario para la mente como la comida para el cuerpo. Al igual que los leones, debemos reconocer que no podemos estar siempre en modo de acción. Necesitamos pausas para recargar energías y enfrentar los desafíos con serenidad. Otro ejemplo fascinante se encuentra en las aves migratorias, como los gansos, que vuelan miles de kilómetros cada año. Durante sus largos viajes, hacen paradas estratégicas para descansar y recuperar fuerzas. Estas pausas no son opcionales, son esenciales para su supervivencia. Si intentaran volar sin descanso, agotarían sus reservas de energía y no llegarían a su destino. Este comportamiento refleja una lección importante del estoicismo. El descanso no es un obstáculo para el progreso, sino una parte integral del mismo. Como escribió Marco Aurelio, no hay vergüenza en descansar, es una forma de prepararse para lo que viene. Al permitirnos momentos de pausa, nos aseguramos de estar listos para continuar nuestro camino con mayor fuerza y determinación. Incluso en el mundo marino, los delfines nos ofrecen una lección valiosa sobre el descanso. Estos animales son conocidos por su inteligencia y actividad, pero también por su capacidad para descansar de manera consciente. Los delfines duermen con solo la mitad de su cerebro a la vez, lo que les permite mantenerse alerta ante posibles peligros mientras descansan. Este equilibrio entre actividad y reposo es un recordatorio de que el descanso no significa desconexión total, sino una forma de recargar energías sin perder de vista nuestras responsabilidades. Como decía Epicteto, el descanso no es huir de la vida, sino prepararse para vivirla plenamente. Al descansar de manera consciente, podemos mantener nuestra claridad mental y estar listos para actuar cuando sea necesario. En la vida humana, este principio es igualmente relevante. Imagina que estás trabajando en un proyecto importante. Si intentas avanzar sin parar, es probable que te sientas abrumado, estresado y menos productivo. Sin embargo, si te permites pausas breves para relajarte, meditar o simplemente respirar profundamente, notarás que tu mente se aclara y tu creatividad fluye con mayor facilidad. Como dijo Séneca, a veces hacer nada es la mejor acción. Estas pausas no son tiempo perdido, son inversiones en tu bienestar y eficiencia. El estoicismo nos invita a ver el descanso no como un lujo, sino como una práctica esencial para una vida equilibrada. Al igual que los animales, necesitamos momentos de reposo para recargar nuestras energías físicas y mentales. Como escribió Marco Aurelio, cuida de tu mente como cuidas de tu cuerpo. Ambos necesitan atención y descanso. Al descansar la mente, no solo nos recuperamos del estrés y la fatiga, sino que también cultivamos la serenidad y la claridad necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y resiliencia. El descanso mental es una práctica fundamental tanto en el reino animal como en la filosofía estoica. Ya sea un león descansando en la sabana, un ganso haciendo una pausa durante su migración,
o un delfín durmiendo con medio cerebro, estos ejemplos nos recuerdan que el descanso no es un signo de debilidad, sino una estrategia inteligente para mantener el equilibrio y la eficiencia. Al permitirnos momentos de pausa, nos aseguramos de estar listos para enfrentar la vida con energía, claridad y serenidad. Como dijo Epicteto, el descanso es el puente entre el esfuerzo y el éxito. Al descansar la mente, no solo nos recuperamos, sino que también nos preparamos para vivir una vida más plena y significativa. 10. No tengas miedo de decir no. Amigo, ¿alguna vez has sentido que tu cabeza no para de dar vueltas como si tuvieras 1000 pensamientos compitiendo por atención al mismo tiempo? Es agotador, ¿verdad? Aquí está la cosa. Tu mente, al igual que tu cuerpo, necesita descanso. No puedes esperar que funcione al 100% si nunca le das un respiro. Los estoicos lo entendían perfectamente. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía: «Nunca te avergüences de descansar. Es parte del trabajo». Y tenía razón. Descansar no es perder el tiempo. Es una forma de recargar energías para enfrentar lo que viene con más claridad y fuerza. Piensa en tu mente como un teléfono. Si lo usas todo el día sin parar, la batería se agota y deja de funcionar. Lo mismo pasa contigo. Si no te tomas un momento para desconectar, tu mente se sobrecarga y pierde eficiencia. Como decía Séneca, es necesario descansar para que el esfuerzo sea sostenible. No se trata de ser perezoso, sino de ser inteligente con tu energía. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que estás en el trabajo, con 1000 tareas pendientes y plazos que se acercan. En lugar de seguir empujando hasta el límite, te tomas 10 minutos para salir a caminar, respirar profundamente o simplemente cerrar los ojos y escuchar música tranquila. Esos minutos no son tiempo perdido, son una inversión. Cuando regresas, te das cuenta de que piensas con más claridad y encuentras soluciones que antes no veías. Como enseñaba Epicteto, no puedes controlar todo lo que sucede, pero sí cómo respondes a ello. Y para responder bien, necesitas una mente descansada. Descansar la mente también te ayuda a mantener la serenidad en momentos de estrés. Cuando estás constantemente en modo activado, es fácil perder la perspectiva y reaccionar de manera impulsiva. Pero cuando te das un respiro, recuperas el control sobre tus emociones y decisiones. Los estoicos creían que la claridad mental es esencial para vivir una vida virtuosa. Como decía Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esos pensamientos mejoran cuando permites que tu mente descanse. Así que, amigo, la próxima vez que sientas que tu cabeza está a punto de explotar, detente, respira, tómate un momento para ti, aunque sean solo 5 minutos. Puede ser meditar, leer algo inspirador o simplemente sentarte en silencio. Como decía Séneca, a veces incluso vivir es un acto de valentía. Y vivir bien comienza con una mente descansada. No subestimes el poder de un buen descanso. Es tu mejor aliado para enfrentar la vida con serenidad y sabiduría. Si estás viendo esto, no es casualidad. Algo aquí puede hacerte ver la vida de otra manera. Pero antes de seguir, dime, ¿qué es lo que más buscas mejorar en tu vida? Coméntalo y hagamos de este video una conversación. 11. Aprende a esperar. En un mundo que valora la inmediatez y la gratificación instantánea, la paciencia se ha convertido en una virtud subestimada. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que no todo sucede en nuestro tiempo y que la capacidad
De esperar con calma es una herramienta poderosa para mantener la serenidad y alcanzar nuestras metas. Como decía Séneca, la espera no es un castigo, sino una preparación. Aprender a esperar no significa resignarse o perder el control, sino entender que hay procesos que no pueden acelerarse y que requieren su propio ritmo. La paciencia, en este sentido, es una forma de sabiduría práctica que nos permite navegar la incertidumbre sin perder la compostura. Imagina que estás plantando un árbol. Desde el momento en que colocas la semilla en la tierra, sabes que no crecerá de la noche a la mañana. Necesita tiempo para germinar, echar raíces y desarrollarse. Si te impacientas y desentierras la semilla para ver si está creciendo, lo único que lograrás es interrumpir su proceso natural. De manera similar, en la vida, muchas de nuestras metas y sueños requieren tiempo para madurar. Como escribió Marco Aurelio, todo llega en el momento adecuado, solo necesitas estar preparado para recibirlo. La paciencia nos enseña a confiar en el proceso y a entender que, aunque no podamos controlar el tiempo, sí podemos controlar cómo respondemos a la espera. La paciencia también es una forma de resistencia emocional. En situaciones de incertidumbre, como esperar los resultados de un examen, la respuesta a una propuesta importante o la resolución de un conflicto, es fácil caer en la ansiedad y la frustración. Sin embargo, el estoicismo nos invita a ver estos momentos no como obstáculos, sino como oportunidades para practicar la calma y la aceptación. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra percepción de ellas. Al cambiar nuestra perspectiva sobre la espera, podemos transformarla de una fuente de estrés en una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu. Además, la paciencia nos ayuda a tomar decisiones más sabias. Cuando nos permitimos esperar, evitamos actuar impulsivamente y damos espacio para que surjan soluciones más reflexivas y efectivas. Por ejemplo, en una discusión acalorada, tomarse un momento para respirar y esperar antes de responder puede evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Como dijo Séneca, la ira es un viento que apaga la lámpara de la razón. La paciencia nos permite mantener la claridad mental y actuar de manera más alineada con nuestros valores y objetivos. En el ámbito personal, la paciencia es esencial para construir relaciones sólidas y significativas. Las conexiones profundas no se forman de la noche a la mañana, requieren tiempo, esfuerzo y comprensión. Aprender a esperar, a escuchar y a dar espacio a los demás es una forma de demostrar respeto y empatía. Como escribió Marco Aurelio, la paciencia es la compañera de la sabiduría. Al cultivar la paciencia en nuestras relaciones, creamos un ambiente de confianza y mutuo crecimiento. La paciencia es una aliada poderosa en la búsqueda de una vida serena y plena. El estoicismo nos enseña que no todo sucede en nuestro tiempo y que la capacidad de esperar con calma es una forma de sabiduría práctica. Como decía Epicteto, no pretendas que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden y vivirás en paz. Al aprender a esperar, no solo nos liberamos de la ansiedad y la frustración, sino que también nos abrimos a la posibilidad de alcanzar nuestras metas con mayor claridad y propósito. La paciencia no es pasividad, es una forma activa de resistencia y crecimiento que nos permite vivir en armonía con el ritmo natural de la vida. 12. Evita las comparaciones. Amigo, ¿cuántas veces te has quedado atrapado mirando la vida de los demás y sintiendo que la tuya no alcanza? Es fácil caer en esa trampa, especialmente en un mundo donde las redes sociales nos muestran solo lo mejor de los demás. Pero aquí está la verdad.
Compararte con otros es como correr una carrera en la que nunca sabes cuál es la meta. Cada uno tiene su propio camino, sus propias batallas y sus propios triunfos. Como decía Epicteto, no busques que los eventos sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. En otras palabras, deja de mirar a los lados y enfócate en tu propio viaje. Piensa en esto. Cuando te comparas con alguien más, ¿qué ganas? Nada excepto frustración y ansiedad. Tal vez ves a un amigo que tiene un trabajo soñado, una casa grande o una vida que parece perfecta. Pero lo que no ves son las luchas que enfrenta detrás de esa fachada. Como enseñaba Séneca, la envidia es la admiración de los tontos. Compararte con los demás no solo es injusto contigo mismo, sino que también te distrae de lo que realmente importa, tu propio crecimiento. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que estás en el gimnasio y ves a alguien levantando más peso que tú. Puedes frustrarte y sentir que no eres lo suficientemente bueno, o puedes recordar que esa persona lleva más tiempo entrenando y que tú estás en tu propio proceso. Como decía Marco Aurelio, no te compares con nadie más que contigo mismo. Tu única competencia eres tú. ¿Estás mejor hoy que ayer? Eso es lo único que importa. Las comparaciones no solo son injustas, sino que también te roban la alegría de vivir tu propia vida. Cuando te enfocas en lo que otros tienen o logran, pierdes de vista tus propias bendiciones y oportunidades. Los estoicos creían que la verdadera felicidad viene de dentro, no de compararte con los demás. Como decía Epicteto, la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Cuando dejas de compararte, te das cuenta de que ya tienes mucho por lo que estar agradecido. Así que, amigo, te lanzo un desafío. La próxima vez que te encuentres comparándote con alguien más, detente, respira y pregúntate, ¿qué gano con esto? ¿Cómo me ayuda a crecer? La respuesta es simple, no te ayuda en nada. Como decía Séneca, el que mira demasiado lo que hacen los demás, pierde de vista lo que él mismo está haciendo. Enfócate en tu propio camino, en tus propias metas y en tu propio ritmo. La vida no es una competencia, es un viaje personal, y tú eres el único que puede vivirlo a tu manera. 13. Pequeños pasos llevan a grandes cambios. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por un objetivo tan grande que parece imposible de alcanzar? Es normal. Pero aquí está el secreto. No necesitas resolver todo de una vez. Los grandes cambios no suceden de la noche a la mañana. Son el resultado de pequeños pasos constantes. Como decía Séneca, cada día, cada hora, cada momento es una oportunidad para empezar de nuevo. No se trata de hacerlo todo perfecto desde el principio, sino de avanzar paso a paso hacia donde quieres llegar. Piensa en esto. ¿Cómo se come un elefante? Bocado a bocado. Lo mismo aplica para tus metas. Si quieres cambiar tu vida, no necesitas una revolución. Solo necesitas empezar con algo pequeño. Tal vez es hacer ejercicio 10 minutos al día, leer una página de un libro o ahorrar un poco de dinero cada semana. Como enseñaba Epicteto, no pretendas que las cosas sean como quieres, sino hazlas como son y te irá bien. Es decir, acepta que el cambio es un proceso y concéntrate en lo que puedes hacer hoy. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que quieres mejorar tu salud. En lugar de obsesionarte con perder 20 kilos de una vez, empieza con algo simple, como tomar más agua o caminar 15 minutos al día. Estos pequeños hábitos, con el tiempo, se convierten en grandes resultados. Como decía Marco Aurelio, lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino.
Cada pequeño paso que das te acerca más a tu objetivo, incluso si al principio no parece gran cosa. La clave está en la consistencia. No se trata de hacer un esfuerzo monumental una sola vez, sino de mantener un ritmo constante. Los estoicos creían que la disciplina y la paciencia son esenciales para el crecimiento personal. Como decía Epicteto, primero di quién quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Define tu meta, pero no te abrumes con ella. Enfócate en las pequeñas acciones que te llevarán allí. Así que aquí está el desafío. Elige una meta, por grande que sea, y divídela en pasos tan pequeños que parezcan insignificantes. ¿Quieres escribir un libro? Empieza con una oración. Al día, ¿quieres aprender un nuevo idioma? Aprende una palabra nueva cada mañana. Como decía Séneca, la perseverancia no es una carrera larga, son muchas carreras cortas, una tras otra. Cada pequeño paso cuenta y cuando miras atrás te das cuenta de lo lejos que has llegado. No subestimes el poder de los pequeños pasos, son la semilla de los grandes cambios. Como decía Marco Aurelio, lo que no se puede evitar se soporta, lo que no se puede soportar se supera. Y la superación comienza con un solo paso. ¿Qué pequeño paso vas a dar hoy? 14. Acepta que la vida tiene altos y bajos. No todos los días serán perfectos y eso es normal. Aprender a lidiar con los momentos difíciles es parte del crecimiento. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que todo parece salir mal? Es frustrante, lo sé. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. La vida no es una línea recta hacia el éxito y la felicidad. Tiene curvas, baches y caídas. Y eso no es un error del sistema, es parte del diseño. Como decía Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. Es decir, los momentos difíciles no son algo que debas evitar, sino algo que debes aprender a navegar. Piensa en esto. Si todos los días fueran perfectos, ¿cómo sabrías apreciar realmente los buenos momentos? Los altos y bajos son lo que le dan sentido a la vida. Como enseñaba Séneca, las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada caída, cada desafío es una oportunidad para crecer, para aprender y para volverte más fuerte. Pero solo si decides verlo así. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que estás en el trabajo y cometes un error importante. Puedes hundirte en la frustración y el autodesprecio, o puedes verlo como una lección. ¿Qué puedes aprender de esa situación? ¿Cómo puedes mejorar para la próxima vez? Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cuando aceptas que los fracasos son parte del proceso, dejas de verlos como enemigos y comienzas a verlos como maestros. La vida no te debe nada. No te prometió ser fácil, justa o predecible, pero te dio algo mucho más valioso, la capacidad de elegir cómo responder a lo que sucede. Los estoicos creían que la verdadera libertad no está en controlar lo que te pasa, sino en controlar cómo reaccionas ante ello. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esos pensamientos mejoran cuando aceptas que los altos y bajos son inevitables. Así que aquí está el desafío. La próxima vez que te enfrentes a un día difícil, en lugar de quejarte o sentir lástima por ti mismo, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta situación para crecer? Como decía Séneca, a veces incluso vivir es un acto de valentía. Y vivir bien significa aceptar que no todos los días serán brillantes, pero que cada uno tiene algo que enseñarte. No te engañes pensando que la vida debería ser perfecta. No lo será. Pero eso no es una maldición, es una oportunidad. Como decía Epicteto,
No pretendas que las cosas sean como quieres, sino hazlas como son, y te irá bien. Acepta los altos y bajos, aprende de ellos y sigue adelante. Porque al final, no se trata de evitar las caídas, sino de levantarte cada vez que ocurren. 15. Celebra tus victorias, incluso las pequeñas. ¿Alguna vez te has detenido a reconocer lo lejos que has llegado? No me refiero a los grandes logros, sino a esas pequeñas victorias que pasan desapercibidas. El día que mantuviste la calma en una discusión, el momento en que elegiste respirar en lugar de reaccionar, o la vez que te levantaste después de una caída. Estas son las verdaderas victorias, las que construyen una vida serena y plena. Como decía Marco Aurelio, lo que está en el camino se convierte en el camino. Cada pequeño paso que das hacia la serenidad es una prueba de que estás avanzando, incluso cuando no lo parece. Piensa en esto. La vida no se trata solo de alcanzar grandes metas, sino de disfrutar el proceso. Celebrar tus pequeñas victorias no es vanidad, es una forma de reconocer tu esfuerzo y mantener la motivación. Como enseñaba Séneca, cada día es una vida en miniatura. Si solo te enfocas en lo que falta por hacer, pierdes de vista lo que ya has logrado. Y eso, amigo, es un error que te roba la alegría del presente. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina que estás trabajando en controlar tu ansiedad. Un día, en lugar de dejarte llevar por el pánico, decides respirar profundamente y enfrentar la situación con calma. Ese momento, por pequeño que parezca, es una victoria. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cuando celebras estas pequeñas victorias, refuerzas tu capacidad para manejar las emociones y construyes una base sólida para enfrentar desafíos mayores. Celebrar no significa hacer una fiesta por cada logro. A veces, es tan simple como reconocerlo mentalmente o darte un pequeño respiro para disfrutar del momento. Los estoicos creían que la gratitud y el reconocimiento son esenciales para una vida equilibrada. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando eliges celebrar tus victorias, estás cultivando pensamientos positivos que te impulsan a seguir adelante. Así que aquí está el desafío. Hoy, antes de que termine el día, piensa en una pequeña victoria que hayas tenido. Tal vez fue mantener la paciencia en una situación difícil o simplemente levantarte de la cama en un día en que no tenías ganas. Reconócela. Celébrala. Como decía Séneca, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Cada victoria, por pequeña que sea, es un paso más hacia la serenidad y el éxito. No subestimes el poder de celebrar tus logros. Son la prueba de que estás en el camino correcto, incluso cuando el camino parece difícil. Como decía Epicteto, primero, di quién quieres ser, luego, haz lo que tengas que hacer. Y cada pequeña victoria es una confirmación de que estás más cerca de ser esa persona. ¿Qué vas a celebrar hoy? Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. La serenidad no es suerte, es una decisión. Es elegir la calma en medio del caos, respirar antes de actuar y enfocarte en lo que realmente importa. Como decía Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Y ese poder es tu mayor herramienta para triunfar. Cada paso hacia la serenidad, aceptar lo incontrolable, celebrar tus victorias, aprender de los errores, te acerca más al éxito. No se trata de evitar problemas, sino de enfrentarlos con claridad. Como enseñaba Epicteto, el obstáculo se convierte en el camino. El triunfo no es un destino lejano,
es el resultado de decisiones diarias. Hoy elige serenidad, elige crecer, elige triunfar. Si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas enseñanzas. La serenidad es un camino y quiero ayudarte a recorrerlo. Deja un comentario contando cuál fue tu mayor aprendizaje hoy y comparte este video con alguien que necesite este mensaje. Juntos podemos transformar los desafíos en triunfos. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla llenos de enseñanzas valiosas. ¿Listo para empezar? El momento es ahora.